En el año de Nuestro Señor de 1854, la ciudad de León no era más que un laberinto de piedra fría y plegarias susurradas, un lugar donde el aliento de la muerte se condensaba en las ventanas de cada hogar. El cólera, un jinete invisible y pestilente, galopaba por sus calles empedradas, segando vidas sin distinción de cuna o pecado. El tañido fúnebre de las campanas de la catedral ya no era un anuncio, sino el pulso constante y febril de la ciudad, una banda sonora para la desesperación colectiva que se aferraba a los muros como la hiedra. En este escenario de pavor y miseria, donde la fe se ponía a prueba a cada amanecer, y la ciencia no ofrecía más que encogimientos de hombros y caldos inútiles, se erigía una fortaleza de silencio y devoción en las afueras. El convento de las Santas Llagas. Para los leoneses, no era solo un edificio, era la última muralla entre sus hijos y el abrazo helado de la plaga, un bastión de caridad en un mundo que se desmoronaba bajo el peso de la ira divina. La historia que está a punto de escuchar fue enterrada por décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Inscríbase ahora. Si no lo hace, quedará entre los que ignoraron el aviso cuando éste llamase a su puerta. El convento, visto desde la distancia, parecía una extensión natural de la tierra yerma que lo rodeaba. Una mole de sillería oscurecida por siglos de lluvia y olvido, con contrafuertes que se hundían en el suelo como las garras de una bestia petrificada. Sus ventanas, altas y estrechas, eran como ojos entornados que vigilaban el mundo exterior con una mezcla de desdén y piedad. Una hiedra negra, de hojas coriáceas y venas protuberantes, ascendía por sus fachadas, ahogando la piedra en un abrazo perenne, que parecía proteger los secretos que allí se guardaban. Durante el día, el sol apenas lograba arrancar destellos a los pocos cristales intactos de su capilla. Por la noche, se convertía en una silueta recortada contra un cielo indiferente, una ausencia de luz, un agujero en el tejido de la realidad. Dentro de esos muros, se decía, el tiempo no transcurría sino que se acumulaba, capa sobre capa, como el polvo sobre los reclinatorios y las páginas de los breviarios. Al frente de esta comunidad de almas consagradas, se encontraba una figura que, para la León de mediados del siglo XIX, bordeaba la santidad, la reverenda Madre Sor Eulalia de la Cruz. Su reputación la precedía, tejida con hilos de devoción extrema y una caridad que parecía inagotable. En los sermones dominicales, los párrocos la citaban como ejemplo de entrega, la mujer que había abierto las puertas de su convento a los despojos de la epidemia, los huérfanos, los hijos de la plaga, aquellos pequeños a los que la enfermedad había arrebatado todo. Sor Eulalia no solo les ofrecía un techo y un lecho de paja limpia, les daba el bien más preciado en aquella era de escasez, el pan, un pan que, se decía, era amasado con las propias manos de la abadesa. Un alimento que no solo nutría el cuerpo, sino que, según sus discursos encendidos, purificaba el alma infantil, preparándola para el encuentro con un Dios airado, que solo la inocencia podía aplacar. Sin embargo, bajo la superficie de la devoción popular, en los mentideros, y junto a las hogueras de los hogares más humildes, se deslizaba una historia diferente, un cuento susurrado para asustar a los niños desobedientes. Era la leyenda del pan de ceniza. Los más ancianos del lugar, con la voz quebrada por el tiempo, hablaban de un pan de sabor extraño, un pan que salía de los hornos del convento en las noches más oscuras, un pan que, decían, llevaba un ingrediente secreto y prohibido. La mayoría desechaba estas historias como fábulas góticas, producto del hambre y la superstición que florecían al amparo de la plaga. ¿Monjas enloquecidas por la inanición? ¿Rituales paganos en un lugar consagrado a Dios? Parecía el argumento de un folletín barato, una mancha de tinta grotesca sobre la reputación inmaculada de Sor Eulalia y sus hermanas. Nadie podía imaginar que la verdad era infinitamente más metódica, más teológica y por tanto más aterradora. Un siglo y medio después, el convento de las Santas Llagas ya no era más que un esqueleto. Las vigas de su techumbre se habían rendido al cielo, permitiendo que la lluvia y el sol castigaran las baldosas, que un día solo conocieron la sandalia silenciosa de las monjas. La naturaleza había reclamado lo suyo. La hiedra negra ahora se adentraba por las ventanas rotas, y en el claustro principal, la maleza crecía salvaje sobre la fuente seca. El ayuntamiento, tras años de abandono, había decretado su demolición. Un complejo residencial moderno se levantaría sobre sus cimientos, borrando para siempre la mancha oscura que el edificio representaba en el paisaje.
Pero antes de que las excavadoras llegaran, antes de que el pasado fuera reducido a escombros y polvo, la diócesis tomó una última y protocolaria decisión: enviar a un hombre para inventariar los vestigios de su archivo, para salvar del olvido lo que pudiera tener valor histórico antes de que se perdiera para siempre. Ese hombre era el doctor Elías Varela, un historiador y archivista diocesano a punto de jubilarse. Varela era un hombre tallado en la misma madera que los bancos de las iglesias antiguas, sólido, paciente y con la fe profundamente erosionada por décadas de estudiar los registros mundanos de lo divino. No buscaba fantasmas ni milagros. Su oficio consistía en descifrar las verdades que los hombres y mujeres de iglesia enterraban con más celo que a sus propios muertos, las verdades ocultas en los márgenes de los libros de contabilidad, en las tachaduras de los registros parroquiales. Este encargo en el convento de las Santas Llagas era, para él, un epílogo monótono para una carrera dedicada al polvo y al silencio. No podía saber que, entre aquellos muros condenados, no encontraría el cierre de su vida profesional, sino la apertura de un abismo que devoraría su paz para siempre. El aire dentro del convento era una entidad física, frío, húmedo y pesado, olía a una amalgama de incienso rancio, moho y la descomposición lenta de la piedra. Cada paso de Varela resonaba en los pasillos vacíos, un sonido profano en un lugar diseñado para el silencio y la oración. La sala del archivo era una capilla dedicada al olvido. Legajos de documentos se apilaban en estanterías carcomidas, sus lomos de pergamino agrietados como la piel de un anciano. El trabajo era tedioso, casi un castigo. Varela, con la paciencia de un monje copista, desataba las cintas de cuero, soplaba el polvo de siglos y anotaba en su cuaderno. Libro de cuentas, 1850 a 1855. Compra de harina, cera, vino de consagrar. Era la burocracia de la fe, la aburrida contabilidad de la salvación, una letanía de cifras y datos que no revelaban nada más que la lucha diaria por la supervivencia. Durante semanas, la rutina de Elías Varela fue inmutable. Llegaba con las primeras luces, el frío del convento calándole los huesos, y se marchaba cuando las sombras se alargaban tanto que ya no podía distinguir la tinta del papel. Catalogaba registros de dotes, testamentos de monjas, correspondencia con el obispado. Encontró una anomalía recurrente en los registros de defunción infantiles del orfanato durante los peores meses de la plaga. La causa de la muerte era casi siempre la misma: fiebres o debilidad pulmonar. Pero algo no encajaba. La caligrafía del médico que firmaba los certificados era siempre idéntica, precisa, casi mecánica, y las fechas de los decesos se agrupaban en extraños patrones, coincidiendo con festividades religiosas menores. Era una irregularidad, sí, pero en tiempos de caos y muerte, las irregularidades eran la norma. Varela lo anotó como una curiosidad, y siguió adelante, sin saber que acababa de tocar el primer hilo de una telaraña monstruosa. El descubrimiento se produjo por puro azar, como suelen hacerlo las verdades más terribles. Mientras movía un pesado arcón de roble para acceder a una estantería inferior, una de las patas se hundió en el suelo de madera. Una de las tablas había cedido. Varela, movido más por la curiosidad del archivero que por una sospecha real, forzó la tabla con una palanqueta. Debajo, en un pequeño hueco excavado en la tierra, no había tesoros ni reliquias, solo un pequeño volumen encuadernado en una piel oscura y lisa, sin título ni marca alguna. El aire que emanó del hueco al abrirlo era seco, con un olor peculiar, no a moho, sino a especias y a algo más, algo vagamente orgánico y dulce. El libro se sentía extrañamente cálido al tacto, como si conservara un vestigio de la mano que lo había sostenido por última vez. Al abrirlo, Varela comprendió que no era un diario personal ni un libro de registros oficial. Las primeras páginas contenían oraciones de una devoción febril, plegarias dirigidas a un Dios castigador, salpicadas de reflexiones sobre la pureza del alma infantil como único sacrificio aceptable. La caligrafía era la de Sor Eulalia de la Cruz, inconfundible, la misma que había visto en la correspondencia oficial, pero aquí era más apretada, más intensa, como si la pluma hubiera arañado el papel con una urgencia mística. A medida que avanzaba, las oraciones se mezclaban con anotaciones sobre hierbas medicinales, remedios para la tos, ungüentos para las quemaduras, y recetas de cocina. Recetas para el pan. Pan de centeno, pan de leche,
pan de fiesta. Era, en esencia, un recetario eclesiástico, el libro de una mujer que gobernaba su convento con la misma meticulosidad en la cocina que en la capilla. Fue en las últimas páginas, en una sección separada por una hoja en blanco, donde Elías Varela encontró el horror. El título estaba escrito con una tinta ligeramente más oscura, casi negra, como si se hubiera añadido sangre seca para espesarla. Ponía, Panis Animarum, el pan de las almas. Varela sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del convento. Su mente, de forma instintiva, recordó la leyenda que su abuela le contaba, la del pan de ceniza. La lista de ingredientes no era como las demás. Era alegórica, poética y profundamente perturbadora. No hablaba de harina de trigo ni de levadura, hablaba de una medida de inocencia no mancillada, de la purificación por el fuego sagrado, de la sal de las lágrimas no derramadas, y finalmente, del ingrediente que heló la sangre en las venas del historiador, la ceniza del cordero más joven y puro del rebaño. Un sudor frío perló la frente de Varela, el libro parecía pulsar en sus manos, ya no como un objeto inerte, sino como el corazón de una maldad antigua. Regresó a los registros de defunción del orfanato, con el recetario de Sor Eulalia abierto a su lado. El patrón que antes le había parecido una simple curiosidad, ahora adquiría una simetría espeluznante. Comenzó a cruzar las fechas. Cada vez que en el recetario aparecía una anotación junto a la receta del Panis Animarum, con frases como, celebrado hoy con gran devoción, o el Señor ha aceptado nuestra ofrenda, en los registros del orfanato, un niño desaparecía. No cualquier niño. Eran siempre los más sanos, los más robustos, aquellos que habían llegado al convento buscando refugio y que, según los informes, habían superado la enfermedad. Niños cuyos nombres aparecían en las listas de admisión llenos de vida, y que, semanas después, eran declarados muertos por fiebres súbitas. La investigación se convirtió en una obsesión febril. Varela trabajaba a la luz de un candil hasta altas horas de la noche, rodeado por los fantasmas de papel de aquellos niños. Encontró un fajo de cartas en otro legajo, correspondencia de padres o parientes lejanos que habían entregado a sus hijos al cuidado de Sor Eulalia. Las primeras cartas estaban llenas de gratitud y alivio, agradeciendo a la abadesa por salvar a sus pequeños. Pero luego, abruptamente, la correspondencia cesaba. Varela encontró las respuestas del convento, escritas por la propia Sor Eulalia, notificando con una prosa piadosa y distante la santa muerte del niño, asegurando a la familia que su alma pura ya gozaba de la presencia de Dios. Cartas que ponían fin a cualquier pregunta, sellando el destino del niño con la autoridad incuestionable de la Iglesia. El rompecabezas macabro iba encajando pieza por pieza. El médico que firmaba todos los certificados de defunción, un tal doctor Morales, era un hombre conocido en la época por su devoción casi fanática hacia la figura de Sor Eulalia. Un hombre que, según los archivos diocesanos, había hecho generosas donaciones al convento, y cuya propia hija había profesado como monja bajo el mandato de la abadesa. No era un médico imparcial, era un cómplice. Un guardián del secreto, cuya firma en un papel convertía un asesinato en un acto de Dios, una atrocidad en una tragedia inevitable. Varela imaginó la escena. El doctor, con su maletín negro y su rostro sombrío, entrando en el convento no para sanar, sino para ratificar una mentira, para dar una pátina de legitimidad al horror que se cocinaba en las entrañas de aquel lugar santo. Elías Varela se sentía como un arqueólogo exhumando no una ciudad perdida, sino una fosa común de la inocencia. Cada documento era un hueso, cada firma una paletada de tierra sobre un crimen. El silencio del convento ya no era pacífico, estaba cargado de gritos ahogados, de preguntas que nadie se había atrevido a formular. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo una comunidad entera de mujeres consagradas a Dios pudo participar, o al menos guardar silencio, ante semejante barbarie? La respuesta, sospechaba Varela, no residía en la locura simple sino en algo mucho más peligroso. Una lógica teológica pervertida, una fe que se había vuelto sobre sí misma hasta convertirse en un monstruo con la conciencia tranquila y las manos manchadas de ceniza. El historiador regresó a las oraciones que acompañaban la receta del Panis Animarum. Ahora, con el contexto del horror, las palabras de Sor Eulalia revelaban su verdadero y delirante significado. Escribía sobre el mundo como un lugar corrupto e irredimible, una trampa para las almas puras.
Creía que la muerte por enfermedad era una mancha, una rendición al pecado de la carne. Su teología herética proponía una vía de escape, un bautismo definitivo. Para salvar verdaderamente el alma de un niño, su cuerpo, el recipiente del pecado original, la vasija de barro destinada a romperse, debía ser completamente destruido en un acto de purificación total. El fuego no era un castigo, sino un vehículo. La aniquilación del cuerpo era la liberación absoluta del espíritu. El cordero más joven del rebaño. La metáfora se hizo transparente, brutalmente literal. No era un animal. Era un niño. El más sano, el más puro, el que menos tiempo había pasado en el mundo corrupto. El fuego sagrado. Varela levantó la vista de las páginas y su mirada se perdió en la oscuridad del pasillo que conducía al sótano. El horno. El gran horno de la panadería del convento. De repente, una leyenda local que siempre había considerado una anécdota sin importancia, acudió a su mente. Los vecinos de las granjas más cercanas al convento solían decir que, en ciertas noches, un humo extrañamente denso, y de un olor dulzón salía de la chimenea de la panadería, un olor que no era el del pan horneándose. El mal que Varela estaba desenterrando no era el de una simple caníbal. Sor Eulalia no actuaba por hambre o por una crueldad sádica. Era la suma sacerdotisa de un culto de su propia invención, una fe retorcida nacida de la desesperación y el fanatismo. Ella y su círculo más íntimo de monjas no creían estar cometiendo un asesinato. Estaban convencidas de que realizaban el acto de amor más sublime. Al consumir el panis animarum, no estaban devorando a un niño, sino asimilando su pureza inmaculada, convirtiéndose en custodias vivientes de su alma y enviándola directamente al cielo, sin pasar por el purgatorio, sin mancha alguna. El horror no residía en el acto en sí, sino en la justificación piadosa que lo envolvía, en la certeza absoluta de estar haciendo la voluntad de Dios. Si esta revelación te ha helado la sangre, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos. Las señales existen mucho antes de que el peligro llegue. Con el recetario en una mano y una linterna en la otra, Elías Varela descendió por las escaleras de piedra que llevaban al sótano. El aire se volvió más denso, más frío, cargado con el olor a hollín antiguo y a un miedo tan profundo que parecía haberse solidificado en las paredes. La panadería era un espacio abovedado, opresivo como una cripta. El suelo de piedra estaba desgastado en un camino que iba desde la puerta hasta el centro de la estancia, donde se alzaba, como un altar profano, el horno. Era una construcción de ladrillo y hierro, descomunal, con una boca ancha y negra, lo suficientemente grande no solo para hornear docenas de hogazas, sino para albergar el cuerpo de un niño. La puerta de hierro del horno estaba entreabierta, chirriando lastimeramente cuando Varela la empujó. El interior era una oscuridad absoluta, un vacío que parecía absorber la luz de su linterna. El historiador pasó los dedos por el borde de la boca del horno. Un polvo fino, negro y grasiento, se adhirió a su piel. ¿Hollín? ¿O algo más? Acercó la linterna y examinó el suelo de ladrillo refractario del interior. En las grietas, entre los ladrillos, vio fragmentos minúsculos, blancos y porosos. Parecían trozos de hueso calcinado. Fragmentos de una inocencia pulverizada por el fuego y la fe. El aire se volvió irrespirable, y Varela tuvo que apoyarse en el muro, con el corazón martilleándole en el pecho, la náusea subiéndole por la garganta. De pie en el centro de aquella bóveda infernal, el historiador cerró los ojos y la escena se materializó ante él, con una claridad cinematográfica. La panadería, iluminada solo por la luz de las antorchas que hacían bailar sombras monstruosas en las paredes. Una procesión silenciosa de monjas, sus rostros impasibles, velados, como máscaras de cera. En el centro Sor Eulalia, con los ojos encendidos por un fervor místico, sosteniendo en brazos a un niño. Un niño adormecido con láudano mezclado en leche caliente, confiado, con la cabeza apoyada en el hombro de la mujer, que creía su salvadora. El sonido no era de gritos, sino de susurros, las oraciones del panis animarum, recitadas como un mantra hipnótico. La imagen se hizo más nítida, más insoportable. Varela podía oír el siseo de las antorchas, oler el incienso mezclado con el olor del miedo. Veía a Sor Eulalia acercarse al horno, cuya boca abierta parecía una garganta hambrienta, esperando su ofrenda,
las monjas no apartaban la mirada. Sus ojos reflejaban las llamas del interior, convencidas de que estaban presenciando un milagro, un tránsito sagrado. No había maldad en sus rostros, solo una devoción ciega y aterradora. El niño, pequeño y frágil, era depositado con una delicadeza ritual en el interior. La pesada puerta de hierro se cerraba con un golpe sordo y metálico, un sonido final, el punto y final, a una vida que apenas había comenzado. El historiador abrió los ojos, jadeando, el sudor le empapaba la camisa. Ya no estaba solo en una panadería en ruinas, estaba en la escena de un crimen tan perfecto que se había disfrazado de acto de fe. El peso de ese conocimiento era físico, una carga que le oprimía el pecho, y le dificultaba la respiración. No solo había descubierto un asesinato en serie, sino que se había asomado a la mente de su artífice, y había comprendido su lógica monstruosa. Sor Eulalia no era una simple asesina, era una teóloga del horror. Y ese entendimiento, esa empatía forzada con la mente de un monstruo, era una profanación mucho mayor que la de cualquier tumba. Varela pasó el resto de la noche en la panadería, sentado en el suelo frío, con el recetario abierto en su regazo. La luz de su linterna se fue debilitando hasta convertirse en un resplandor mortecino. Ya no leía. Solo miraba la boca del horno, imaginando las vidas que había consumido, las almas que, según la fe de Sor Eulalia, habían ascendido al cielo, pero cuyos ecos de terror habían quedado atrapados para siempre entre aquellos ladrillos. ¿Cuántos fueron? ¿10? ¿20? Los registros eran incompletos, algunas páginas habían sido arrancadas. El número exacto de víctimas se había perdido, devorado por el tiempo y el secreto, igual que sus cuerpos habían sido devorados por el fuego. Al amanecer Elías Varela salió del convento como un hombre diferente. La luz del sol le hería los ojos. El mundo exterior, con sus ruidos cotidianos y su indiferencia, le parecía obsceno. Había pasado la noche en el infierno, un infierno construido con ladrillos de piedad y cimentado con huesos de niños. Recogió sus notas, el recetario y las copias de los registros, y abandonó el convento de las Santas Llagas para siempre, sin mirar atrás. Sabía que los fantasmas de aquel lugar ya no necesitaban muros para existir, ahora vivían dentro de él. El informe que el doctor Varela presentó a la diócesis fue una obra de una meticulosidad escalofriante. Más de 200 páginas que detallaban cada hallazgo, cada conexión, cada inferencia lógica. Incluía análisis caligráficos, estudios comparativos de los registros, la transcripción completa del recetario de Sor Eulalia, y fotografías de los fragmentos de hueso encontrados en el horno. Era una acusación irrefutable, lanzada desde el pasado, contra una mujer considerada una santa. La respuesta de sus superiores fue el silencio. Un silencio administrativo, pesado y definitivo. Semanas después, recibió una carta escueta. Su informe había sido revisado. Se le agradecía su diligencia, pero se concluía que sus hallazgos eran especulaciones macabras basadas en pruebas circunstanciales y la interpretación de un texto alegórico. La Iglesia, como institución, no podía mancillar la memoria de una de sus siervas más devotas, basándose en un cuento gótico. El informe de Varela fue clasificado, archivado en una sección de acceso restringido del archivo diocesano, condenado a acumular polvo junto a otros secretos incómodos. La verdad, una vez más, era enterrada bajo el peso de la reputación y el miedo al escándalo. Poco después, las excavadoras llegaron al convento de las Santas Llagas. Los muros que habían presenciado tanto horror cayeron con un estruendo sordo, levantando nubes de polvo que parecieron exhalar un último suspiro. Pero el mal no es tan fácil de demoler. Los obreros de la construcción pronto empezaron a quejarse, se negaban a trabajar en el turno de noche. Hablaban de susurros que parecían surgir de los cimientos recién excavados, de sombras fugaces con forma de niño que danzaban a la luz. En el año de Nuestro Señor de 1854, la ciudad de León no era más que un laberinto de piedra fría y plegarias susurradas, un lugar donde el aliento de la muerte se condensaba en las ventanas de cada hogar, empañando el mundo con el vaho de la fiebre. El cólera, un jinete invisible y pestilente, galopaba por sus calles empedradas, segando vidas sin distinción de cuna o pecado, dejando tras de sí un silencio que era más ruidoso que cualquier grito.
El tañido fúnebre de las campanas de la catedral ya no era un anuncio, sino el pulso constante y febril de la ciudad, una banda sonora para la desesperación colectiva que se aferraba a los muros como la hiedra, buscando un asidero en un mundo que se desmoronaba. En este escenario de pavor y miseria, donde la fe se ponía a prueba a cada amanecer, y la ciencia no ofrecía más que encogimientos de hombros y caldos inútiles, se erigía una fortaleza de silencio y devoción en las afueras. El convento de las Santas Llagas. Para los leoneses, no era solo un edificio de sillería austera, era la última muralla entre sus hijos y el abrazo helado de la plaga, un bastión de caridad en un mundo que parecía haber sido abandonado por la misericordia divina. Un último faro de esperanza en un océano de tinieblas. La historia que está a punto de escuchar fue enterrada por décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Inscríbase ahora. Si no lo hace, quedará entre los que ignoraron el aviso cuando éste llamase a su puerta. El convento, visto desde la distancia, parecía una extensión natural de la tierra yerma que lo rodeaba, una excrescencia de la propia roca madre. Era una mole de sillería oscurecida por siglos de lluvia y olvido, con contrafuertes que se hundían en el suelo como las garras de una bestia petrificada, anclando el edificio a los secretos que la tierra guardaba. Sus ventanas, altas y estrechas como saeteras, eran como ojos entornados que vigilaban el mundo exterior con una mezcla de desdén y piedad, filtrando una luz anémica y grisácea que nunca llegaba a calentar la piedra del interior. Una hiedra negra, de hojas coriáceas y venas protuberantes, ascendía por sus fachadas, ahogando la piedra en un abrazo perenne que parecía proteger los secretos que allí se guardaban, una mortaja vegetal para una tumba de piedra. Durante el día, el sol apenas lograba arrancar destellos a los pocos cristales intactos de su capilla. Por la noche, se convertía en una silueta recortada contra un cielo indiferente, una ausencia de luz, un agujero en el tejido de la realidad. Dentro de esos muros, se decía, el tiempo no transcurría, sino que se acumulaba capa sobre capa, como el polvo sobre los reclinatorios y las páginas de los breviarios. Al frente de esta comunidad de almas consagradas, gobernando con una voluntad de hierro envuelta en el terciopelo de la piedad, se encontraba una figura que, para la León de mediados del siglo XIX, bordeaba la santidad, la reverenda Madre Sor Eulalia de la Cruz. Su reputación la precedía. Tejida con los hilos dorados de una devoción extrema, y una caridad que parecía inagotable. Un manantial de bondad en medio del desierto de la plaga. En los sermones dominicales, los párrocos la citaban como ejemplo de entrega, la mujer que había abierto las puertas de su convento a los despojos de la epidemia, los huérfanos, los hijos de la plaga, aquellos pequeños a los que la enfermedad había arrebatado todo, dejándolos a la intemperie del mundo. Sor Eulalia no solo les ofrecía un techo y un lecho de paja limpia, les daba el bien más preciado en aquella era de escasez, el pan. Un pan que, se decía en las calles con reverencia, era amasado con las propias manos de la abadesa, un alimento que no solo nutría el cuerpo exhausto, sino que, según sus discursos encendidos desde el púlpito improvisado del refectorio, purificaba el alma infantil, preparándola para el encuentro con un Dios airado, que sólo la inocencia más pura podía aplacar. Sin embargo, bajo la superficie de la devoción popular, en los mentideros junto a los lavaderos y al calor mortecino de las hogueras de los hogares más humildes, se deslizaba una historia diferente, un cuento susurrado para asustar a los niños desobedientes y para dar forma al miedo informe que la plaga había desatado. Era la leyenda del pan de ceniza. Los más ancianos del lugar, con la voz quebrada por el tiempo y la memoria, hablaban de un pan de sabor extraño, terroso y metálico, un pan que salía de los hornos del convento en las noches más oscuras, cuando la luna se ocultaba y el único testigo era un cielo sin estrellas, un pan que, decían con un escalofrío, llevaba un ingrediente secreto y prohibido, algo que no provenía de los campos de trigo. La mayoría desechaba estas historias como fábulas góticas, el producto inevitable del hambre y la superstición que florecían al amparo de la plaga, como el moho en el pan rancio. Monjas enloquecidas por la inanición, rituales paganos en un lugar consagrado a Dios. Parecía el argumento de un folletín barato, una mancha de tinta grotesca sobre la reputación inmaculada de Sor Eulalia y sus hermanas. Nadie podía imaginar que la verdad era infinitamente más metódica, más teológica, y por tanto más aterradora. Un siglo y medio después, el convento de las Santas Llagas ya no era más que un esqueleto. Las vigas de su techumbre se habían rendido al cielo,
permitiendo que la lluvia y el sol castigaran las baldosas que un día solo conocieron la sandalia silenciosa de las monjas y el eco de sus cánticos. La naturaleza había reclamado lo suyo con una paciencia implacable. La hiedra negra ahora se adentraba por las ventanas rotas, sus zarcillos explorando las celdas vacías como dedos curiosos, y en el claustro principal, la maleza crecía salvaje sobre la fuente seca, cuyas piedras estaban cubiertas de un musgo de un verde casi fúnebre. El ayuntamiento, tras años de abandono y advertencias de derrumbe, había decretado su demolición. Un complejo residencial moderno, con sus promesas de confort y olvido, se levantaría sobre sus cimientos, borrando para siempre la mancha oscura que el edificio representaba en el paisaje y en la memoria colectiva de la ciudad. Pero antes de que las excavadoras llegaran, antes de que el pasado fuera reducido a escombros y polvo, la diócesis tomó una última y protocolaria decisión: enviar a un hombre para inventariar los vestigios de su archivo, para salvar del olvido lo que pudiera tener valor histórico antes de que se perdiera para siempre bajo el progreso. Ese hombre era el doctor Elías Varela, un historiador y archivista diocesano a punto de jubilarse. Varela era un hombre tallado en la misma madera que los bancos de las iglesias antiguas, sólido, paciente, y con la fe profundamente erosionada por décadas de estudiar los registros mundanos de lo divino, las pequeñas miserias y las grandes hipocresías que se esconden en la letra pequeña de la historia eclesiástica. No buscaba fantasmas ni milagros. Su oficio consistía en descifrar las verdades que los hombres y mujeres de iglesia enterraban con más celo que a sus propios muertos, las verdades ocultas en los márgenes de los libros de contabilidad, en las tachaduras de los registros parroquiales, en el silencio elocuente de los documentos desaparecidos. Este encargo en el convento de las Santas Llagas era, para él, un epílogo monótono para una carrera dedicada al polvo y al silencio, un último trámite antes de colgar la lupa y dedicarse a sus rosales. No podía saber que, entre aquellos muros condenados, no encontraría el cierre de su vida profesional, sino la apertura de un abismo que devoraría su paz para siempre, un secreto que, una vez desenterrado, se negaría a volver a su tumba. El aire dentro del convento era una entidad física, una presencia tangible que se adhería a la piel y a los pulmones con la frialdad de una mortaja húmeda. Olía a una amalgama de incienso rancio, petrificado en las paredes como un último rezo desesperado, a la descomposición lenta y dulce de la piedra que se rendía a la humedad, y a algo más profundo, un matiz terroso que recordaba a las criptas abiertas y a la tierra removida. Cada paso de Elías Varela sobre las baldosas desgastadas resonaba en los pasillos vacíos, un sonido profano y solitario en un lugar diseñado para el silencio coral y la oración comunitaria. La luz que se filtraba por los vitrales rotos no iluminaba. Más bien, proyectaba manchas de color enfermizo sobre el suelo, como hematomas en la piel de un edificio moribundo. Varela, un hombre acostumbrado a la quietud de los archivos, sintió un tipo de silencio diferente aquí. Un silencio preñado, pesado, como si contuviera todos los sonidos que habían sido ahogados entre aquellos muros a lo largo de los siglos. No era la ausencia de ruido, sino la presencia abrumadora de un secreto que se negaba a morir del todo. La sala del archivo era una capilla dedicada al olvido, un santuario donde la memoria se descomponía lentamente. Legajos de documentos, atados con cintas de cuero resecas que se deshacían al tacto, se apilaban en estanterías de madera carcomida, sus lomos de pergamino agrietados como la piel de un anciano. El polvo no era una capa superficial, era un elemento estructural, un sudario gris que lo cubría todo, desde los pupitres de escribano hasta los tinteros de loza seca. Una única ventana alta, con el cristal cubierto de una pátina de suciedad y telarañas, dejaba pasar un haz de luz lechosa en el que danzaban millones de partículas, cada una un fragmento infinitesimal del pasado. El trabajo era tedioso, casi un castigo, una penitencia para un historiador al final de su carrera. Varela, con la paciencia de un monje copista, desataba las cintas, soplaba el polvo de siglos y anotaba en su cuaderno con una caligrafía pulcra y metódica. Libro de cuentas, 1850 a 1855. Compra de harina, cera, vino de consagrar. Era la burocracia de la fe, la aburrida contabilidad de la salvación, una letanía de cifras y datos que no revelaban nada más que la lucha diaria por la supervivencia en un mundo hostil. Durante semanas, la rutina de Elías Varela fue inmutable, un ritual secular en un espacio sagrado abandonado. Llegaba con las primeras luces, cuando el frío del convento calaba hasta los huesos,
y se marchaba cuando las sombras se alargaban tanto que ya no podía distinguir la tinta del papel. Catalogaba registros de dotes, testamentos de monjas que legaban sus escasas posesiones a la orden, correspondencia administrativa con el obispado sobre reparaciones en el tejado, o la necesidad de más leña para el invierno. Encontró una primera anomalía, casi insignificante, en los registros de la despensa durante los peores meses de la plaga. Las compras de harina de centeno y trigo eran desproporcionadamente altas, incluso para un convento que albergaba un orfanato. Podría explicarse por la caridad, por la necesidad de alimentar a más bocas de las registradas. Varela lo anotó como una nota a pie de página en su informe mental, una pequeña pieza que no encajaba del todo en el puzzle de la miseria y la devoción, pero que no era suficiente para despertar una verdadera sospecha. La historia, sabía él, está llena de estas pequeñas incongruencias, ecos de decisiones tomadas bajo presión que desafían la lógica retrospectiva. Su atención se desvió entonces hacia los archivos del orfanato, un conjunto de legajos más delgados, con el papel de peor calidad, como si la historia de aquellos niños fuera un asunto de menor importancia. Encontró las listas de admisión, escritas con una caligrafía apresurada pero legible. Nombres: Lucía, Mateo, Isabel, Juan. Edades: 5, 7, 6 años. Procedencia: hijo de herrero fallecido, hallada en el pórtico de San Isidoro, familia entera llevada por la plaga. Cada entrada era una pequeña tragedia encapsulada en tinta, un recordatorio de la fragilidad de la vida en aquella época. Varela sintió el peso de cada nombre, imaginando los rostros asustados de aquellos niños al cruzar por primera vez el imponente umbral del convento, dejando atrás un mundo que se había desvanecido para entrar en otro de disciplina, oración y muros altos. Eran los supervivientes, los pequeños náufragos de una tormenta que había hundido a sus familias, y el convento era su único bote salvavidas. Luego, pasó a los registros de defunción, y fue allí donde el aire del archivo pareció espesarse un poco más. La causa de la muerte, anotada por el médico del convento, un tal doctor Morales, era casi siempre la misma: fiebres, o debilidad pulmonar. Comprensible en un tiempo de enfermedad rampante, pero algo no encajaba. La caligrafía del doctor era siempre idéntica, precisa, casi mecánica, sin la urgencia o el temblor que uno esperaría de un hombre que firma sentencias de muerte a diario en medio de una epidemia, y las fechas de los decesos se agrupaban en extraños patrones, coincidiendo no con los picos de la epidemia en la ciudad, sino con festividades religiosas menores, días de santos poco conocidos o vigilias de ayuno. Era una irregularidad sutil, un susurro en medio de un griterío de muerte, pero para un oído entrenado como el de Varela, era un sonido discordante, una nota equivocada en la sinfonía fúnebre de 1854. Lo anotó como una curiosidad, una anomalía estadística que merecía una investigación más profunda, sin saber que acababa de tocar el primer hilo de una telaraña monstruosa. El descubrimiento se produjo por puro azar, como suelen hacerlo las verdades más terribles, no con un grito sino con el crujido de la madera vieja. Mientras movía un pesado arcón de roble para acceder a una estantería inferior que había permanecido oculta durante décadas, una de las patas se hundió ligeramente en el suelo de madera. Una de las tablas había cedido bajo el peso. Varela, movido más por la curiosidad del archivero que por una sospecha real, forzó la tabla con una pequeña palanqueta que usaba para abrir cajas selladas. Debajo, en un pequeño hueco excavado en la tierra compacta, no había tesoros ni reliquias de santos. Solo un pequeño volumen encuadernado en una piel oscura y lisa, casi negra, sin título ni marca alguna que indicara su contenido. El aire que emanó del hueco al abrirlo era seco, con un olor peculiar, no a moho o a papel viejo, sino a especias exóticas, a hierbas secas y a algo más, algo vagamente orgánico y dulce, como carne curada. El libro se sentía extrañamente cálido al tacto, como si conservara un vestigio de la mano que lo había sostenido por última vez, un calor febril, atrapado en sus páginas. Al abrirlo con el cuidado de quien manipula un artefacto sagrado o profano, Varela comprendió que no era un diario personal en el sentido convencional, ni un libro de registros oficial. Las primeras páginas contenían oraciones de una devoción febril, plegarias dirigidas a un Dios castigador y justiciero.
salpicadas de reflexiones teológicas sobre la pureza intrínseca del alma infantil como único sacrificio verdaderamente aceptable a los ojos del Creador. La caligrafía era la de Sor Eulalia de la Cruz, inconfundible, la misma que había visto en la correspondencia oficial con el obispado, pero aquí era más apretada, más intensa, las letras angulosas como si la pluma hubiera arañado el papel con una urgencia mística, con una convicción que rozaba la locura. A medida que avanzaba, las oraciones se mezclaban con anotaciones sobre hierbas medicinales, remedios para la tos, ungüentos para las quemaduras, y recetas de cocina. Recetas para el pan de centeno para el ayuno, pan de leche para los enfermos, pan de fiesta para la Pascua. Era, en esencia, un recetario eclesiástico, el libro de una mujer que gobernaba su convento con la misma meticulosidad en la cocina que en la capilla, controlando tanto el alimento del cuerpo como el del alma. Fue en las últimas páginas, en una sección separada del resto por una hoja en blanco que actuaba como una advertencia silenciosa, donde Elías Varela encontró el horror en su forma más pura y destilada. El título de la sección estaba escrito con una tinta ligeramente más oscura, casi negra, como si se hubiera añadido sangre seca para espesarla y darle una solemnidad terrible. Ponía, panis animarum, el pan de las almas. Varela sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura gélida del convento. Su mente, de forma instintiva, como un eco de un miedo infantil, recordó la leyenda que su abuela le contaba en las noches de tormenta, la del pan de ceniza, que se horneaba en los conventos durante las grandes pestes. La lista de ingredientes que seguía no era como las demás, era alegórica, poética, y profundamente perturbadora. No hablaba de harina de trigo ni de levadura. Hablaba de una medida de inocencia no mancillada, de la purificación por el fuego sagrado, de la sal de las lágrimas no derramadas, y finalmente, del ingrediente que heló la sangre en las venas del historiador, la ceniza del cordero más joven y puro del rebaño. Un sudor frío, denso como el mercurio, perló la frente de Varela. El libro parecía pulsar en sus manos, ya no como un objeto inerte de papel y cuero, sino como el corazón aún caliente de una maldad antigua y metódica. Con manos temblorosas, regresó a los registros de defunción del orfanato, con el recetario de Sor Eulalia, abierto a su lado sobre el pupitre polvoriento. El patrón que antes le había parecido una simple curiosidad estadística, ahora adquiría una simetría espeluznante, una coreografía macabra orquestada con precisión teológica. Comenzó a cruzar las fechas, su lápiz trazando líneas invisibles entre los dos documentos, conectando la piedad con el crimen. Cada vez que en el recetario aparecía una anotación junto a la receta del panis animarum, con frases como «celebrado hoy con gran devoción» o «el Señor ha aceptado nuestra humilde ofrenda», en los registros del orfanato, un niño desaparecía de la lista de los vivos. No cualquier niño. Eran siempre los más sanos, los más robustos, aquellos que habían llegado al convento buscando refugio, y que según los informes de la propia Sor Eulalia, habían superado la enfermedad y gozaban de una salud envidiable. Niños cuyos nombres aparecían en las listas de admisión llenos de vida y que, semanas después, eran declarados muertos por fiebres súbitas e inexplicables. La investigación se transformó en ese instante en una obsesión febril, una inmersión en las aguas más oscuras del alma humana. Varela trabajaba a la luz de un candil hasta altas horas de la noche, rodeado por los fantasmas de papel de aquellos niños, sus nombres susurrados por el viento que se colaba por las grietas de la ventana. En otro legajo, olvidado en un rincón, encontró un fajo de cartas atadas con una cinta de seda descolorida. Era la correspondencia de padres o parientes lejanos que habían entregado a sus hijos al cuidado de Sor Eulalia, la última esperanza en un mundo sin ella. Las primeras cartas estaban llenas de una gratitud casi dolorosa, de alivio, agradeciendo a la abadesa por salvar a sus pequeños de las garras de la plaga. Pero luego, abruptamente, la correspondencia cesaba. Varela encontró las respuestas del convento, cuidadosamente archivadas. Eran cartas escritas por la propia Sor Eulalia, notificando con una prosa piadosa y distante la santa muerte del niño, asegurando a la familia que su alma pura ya gozaba de la presencia de Dios en el cielo. Cartas que ponían fin a cualquier pregunta, sellando el destino del niño con la autoridad incuestionable de la Iglesia, y una pátina de consuelo cristiano que ahora resultaba obscena.
El rompecabezas macabro iba encajando, pieza por pieza, cada una manchada con la sangre seca de la inocencia. El médico que firmaba todos y cada uno de los certificados de defunción, el doctor Morales, era un hombre conocido en la sociedad leonesa de la época por su devoción casi fanática hacia la figura de Sor Eulalia. Un hombre que, según los archivos diocesanos que Varela había consultado semanas antes por otro motivo, había hecho generosas donaciones al convento y cuya propia hija había profesado como monja bajo el estricto mandato de la abadesa. No era un médico imparcial, era un cómplice, un pilar fundamental en la arquitectura del horror. Un guardián del secreto, cuya firma en un pedazo de papel convertía un asesinato ritual en un acto de Dios, una atrocidad metódica en una tragedia inevitable. Varela imaginó la escena con una claridad aterradora. El doctor, con su maletín negro y su rostro sombrío, entrando en el convento no para sanar, sino para ratificar una mentira, para dar una pátina de legitimidad científica al horror que se cocinaba en las entrañas de aquel lugar supuestamente santo. Elías Varela se sentía como un arqueólogo exhumando no una ciudad perdida, sino una fosa común de la memoria, un cementerio de almas sin nombre. Cada documento era un hueso, cada firma una paletada de tierra sobre un crimen que había sido enterrado con la misma devoción con la que se había cometido. El silencio del convento ya no era pacífico ni solemne, estaba cargado de gritos ahogados, de preguntas que nadie se había atrevido a formular durante más de un siglo. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo una comunidad entera de mujeres consagradas a Dios, dedicadas a la caridad y la oración, pudo participar, o al menos guardar un silencio cómplice, ante semejante barbarie? La respuesta, sospechaba Varela mientras volvía a leer las delirantes oraciones de Sor Eulalia, no residía en la locura simple o en la crueldad, sino en algo mucho más peligroso y seductor. Una lógica teológica pervertida, una fe que, como un árbol enfermo, se había vuelto sobre sí misma hasta producir un fruto venenoso, una fe que se había convertido en un monstruo con la conciencia tranquila y las manos manchadas de ceniza. El historiador regresó a las oraciones que acompañaban la receta del Panis Animarum, leyéndolas ahora no como el producto de un fervor místico, sino como el manifiesto de un culto a la muerte. Con el contexto del horror, las palabras de Sor Eulalia revelaban su verdadero y delirante significado. Escribía sobre el mundo como un lugar corrupto e irredimible, una trampa de Satán para las almas puras, especialmente las de los niños. Creía firmemente que la muerte por enfermedad era una mancha, una rendición al pecado de la carne, una muerte imperfecta. Su teología herética, desarrollada en el aislamiento de aquellos muros y alimentada por el pánico de la plaga, proponía una vía de escape, un bautismo definitivo y absoluto, para salvar verdaderamente el alma de un niño, su cuerpo, el recipiente del pecado original, la vasija de barro destinada a romperse y corromperse, debía ser completamente destruido, aniquilado en un acto de purificación total. El fuego no era un castigo como en el infierno, sino un vehículo de ascensión. La aniquilación del cuerpo era la liberación absoluta del espíritu, un atajo directo al paraíso. El cordero más joven y puro del rebaño. La metáfora se hizo transparente, brutalmente literal, despojándose de toda su poesía para revelar el núcleo del horror. No era un animal. Era un niño. El más sano, el más puro a sus ojos, aquel que menos tiempo había pasado en el mundo corrupto, y que por tanto, tenía el alma más cercana a su estado original de gracia. La purificación por el fuego sagrado. Varela levantó la vista de las páginas manchadas, y su mirada se perdió en la oscuridad del pasillo que, según los planos del edificio que había memorizado, conducía al sótano. Al horno, el gran horno de la panadería del convento, el corazón caliente y hambriento de la comunidad. De repente una leyenda local que siempre había considerado una anécdota sin importancia, un cuento de viejas, acudió a su mente con la fuerza de una revelación. Los vecinos de las granjas más cercanas al convento solían decir que, en ciertas noches, un humo extrañamente denso, y de un olor dulzón, casi empalagoso, salía de la chimenea de la panadería, un olor que no era el del pan horneándose, sino el de algo orgánico que se quemaba. El mal que Elías Varela estaba desenterrando no era el de una simple caníbal, ni el de una asesina en serie movida por la locura. Era algo mucho más complejo y por ello, más aterrador. Sor Eulalia no actuaba por hambre o por una crueldad sádica. Era la suma sacerdotisa de un culto de su propia invención, una
una fe retorcida nacida de la desesperación de la plaga y el fanatismo religioso. Ella y su círculo más íntimo de monjas, aquellas que compartían su visión apocalíptica, no creían estar cometiendo un asesinato. Estaban convencidas de que realizaban el acto de amor más sublime, la caridad definitiva. Al consumir el panis animarum, no estaban devorando a un niño, sino asimilando simbólicamente su pureza inmaculada, convirtiéndose en custodias vivientes de su alma, y enviándola directamente al cielo, sin pasar por el purgatorio, sin mancha alguna. El horror no residía en el acto en sí, sino en la justificación piadosa que lo envolvía, en la certeza absoluta y serena de estar haciendo la voluntad de un Dios que ellas mismas habían reinventado a su imagen y semejanza. Si esta revelación te ha helado la sangre, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos. Las señales existen mucho antes de que el peligro llegue. Con el recetario en una mano y una linterna de petróleo en la otra, Elías Varela se adentró en las entrañas del convento, siguiendo el pasillo que descendía hacia el sótano. El aire se volvió más denso, más frío, cargado con el olor a hollín antiguo, a humedad estancada y a un miedo tan profundo, que parecía haberse solidificado en las paredes de piedra, una pátina invisible que se adhería a la ropa y a la piel. La panadería era un espacio abovedado, opresivo, como una cripta diseñada para la vida en lugar de la muerte, aunque ahora Varela sabía que había servido para ambas cosas. El suelo de piedra estaba desgastado en un camino que iba desde la puerta hasta el centro de la estancia, donde se alzaba, como un altar profano en un templo olvidado, el horno. Era una construcción de ladrillo y hierro, descomunal, con una boca ancha y negra, lo suficientemente grande no solo para hornear docenas de hogazas de pan, sino para albergar cómodamente el cuerpo de un niño. La pesada puerta de hierro del horno estaba entreabierta, colgando de una bisagra oxidada que chirrió lastimeramente cuando Varela la empujó con la punta de los dedos. El interior era una oscuridad absoluta, un vacío que parecía absorber la luz temblorosa de su linterna, un agujero negro en el corazón del convento. El historiador pasó los dedos por el borde de la boca del horno, un gesto casi inconsciente. Un polvo fino, negro y grasiento, se adhirió a su piel, una sustancia que no era solo hollín. ¿O sí? Acercó la linterna y examinó con detenimiento el suelo de ladrillo refractario del interior. En las grietas, entre los ladrillos que habían soportado temperaturas infernales, vio fragmentos minúsculos, blancos y porosos, casi indistinguibles del mortero deshecho. Con la punta de un estilete, extrajo uno. No había duda. Parecían trozos de hueso calcinado. Fragmentos de una inocencia pulverizada por el fuego y la fe. El aire se volvió irrespirable, y Varela tuvo que apoyarse en el muro frío, con el corazón martilleándole en el pecho, la náusea subiéndole por la garganta como una marea amarga. De pie en el centro de aquella bóveda infernal, el historiador cerró los ojos, y la escena se materializó ante él, con una claridad cinematográfica, una visión nacida de los documentos que había leído, y del aura opresiva del lugar. La panadería, iluminada solo por la luz anaranjada de las antorchas que hacían bailar sombras monstruosas y alargadas en las paredes abovedadas. Una procesión silenciosa de monjas, sus rostros impasibles, velados por la sombra de sus tocas, como máscaras de cera que no reflejaban ninguna emoción. En el centro de la procesión, Sor Eulalia, con los ojos encendidos por un fervor místico, sosteniendo en brazos a un niño. Un niño, adormecido con láudano mezclado en leche caliente con miel, confiado, con la cabeza apoyada en el hombro de la mujer que creía su salvadora, su protectora. El sonido no era de gritos sino de susurros, las oraciones del Panis Animarum, recitadas como un mantra hipnótico y tranquilizador, una nana para el viaje final. La imagen en su mente se hizo más nítida, más insoportable en su detalle. Varela podía oír el siseo de las antorchas, oler el incienso dulzón mezclado con el olor agrio del miedo que emanaba del pequeño cuerpo, a pesar del sedante. Veía a Sor Eulalia acercarse al horno cuya boca abierta, con el fuego rugiendo en su interior, parecía una garganta hambrienta, esperando su ofrenda. Las monjas no apartaban la mirada. Sus ojos reflejaban las llamas del interior, y en ellos no había horror, sino una devoción ciega y aterradora, convencidas de que estaban presenciando un milagro, un tránsito sagrado. El niño, pequeño y frágil, era depositado con una delicadeza ritual sobre la pala de madera, la misma que se usaba para el pan.
La pesada puerta de hierro se cerraba con un golpe sordo y metálico, un sonido final, el punto y final, a una vida que apenas había comenzado, sellando el horno como una tumba de fuego. El historiador abrió los ojos, jadeando, el sudor frío empapándole la camisa a pesar del frío del sótano. Ya no estaba solo en una panadería en ruinas, estaba en la escena de un crimen tan perfecto que se había disfrazado de acto de fe, tan meticuloso que se había borrado a sí mismo de la historia. El peso de ese conocimiento era físico, una carga que le oprimía el pecho y le dificultaba la respiración. No solo había descubierto un asesinato en serie, sino que se había asomado a la mente de su artífice, y había comprendido su lógica monstruosa, su teología del horror. Sor Eulalia no era una simple asesina, era una arquitecta del mal que creía estar construyendo una escalera hacia el cielo. Y ese entendimiento, esa empatía forzada con la mente de un monstruo, era una profanación mucho mayor para su alma de historiador que la de cualquier tumba. Varela pasó el resto de la noche en la panadería, sentado en el suelo frío y húmedo, con el recetario abierto en su regazo como un libro de texto infernal. La luz de su linterna se fue debilitando hasta convertirse en un resplandor mortecino, una pequeña isla de luz en un océano de oscuridad. Ya no leía. Solo miraba la boca negra del horno imaginando las vidas que había consumido, las almas que, según la fe retorcida de Sor Eulalia, habían ascendido al cielo en una columna de humo dulzón, pero cuyos ecos de terror habían quedado atrapados para siempre entre aquellos ladrillos, en el hollín grasiento, en el silencio del convento. ¿Cuántos fueron? 10, 20. Los registros eran incompletos, algunas páginas cruciales habían sido arrancadas con precisión quirúrgica. El número exacto de víctimas se había perdido, devorado por el tiempo y el secreto, igual que sus cuerpos habían sido devorados por el fuego. Al amanecer, un amanecer gris y plomizo que parecía reacio a iluminar aquel lugar, Elías Varela salió del convento como un hombre diferente. La luz del sol le hería. Los ojos de Elías Varela, al enfrentarse a la primera luz del alba que se filtraba por los vitrales rotos de la capilla, ya no eran los de un historiador. Eran los de un testigo póstumo, los de un hombre que había mirado directamente al abismo, y había descubierto que el abismo tenía la forma de un horno de pan. El aire fresco de la mañana, que antes le parecía un alivio tras el encierro del archivo, ahora le resultaba casi obsceno en su pureza, un insulto a la memoria de las almas infantiles que se habían convertido en humo y ceniza en aquel mismo lugar. Se sentía contaminado, no por el polvo y el moho sino por el conocimiento que ahora portaba, una carga invisible pero aplastante que le encorvaba los hombros más que la edad. Regresó a la sala del archivo, pero su propósito había cambiado. Ya no era un simple catalogador de reliquias olvidadas. Se había convertido, sin buscarlo, en el fiscal de una causa que llevaba más de un siglo esperando justicia. Cada legajo, cada página amarillenta, ya no era un documento histórico, sino una prueba en el juicio más terrible que jamás hubiera imaginado. La caligrafía de Sor Eulalia, antes un mero ejemplo de la escritura del siglo XIX, era ahora la confesión detallada de un monstruo con el pulso firme y la conciencia tranquila. Con una nueva y terrible lucidez, Varela se sumergió de nuevo en los escritos personales de la abadesa, buscando no ya la prueba del crimen, sino la anatomía de su justificación. Y la encontró, expuesta con una claridad que helaba la sangre. Sor Eulalia no se veía a sí misma como una asesina, sino como una liberadora, una especie de ángel exterminador, con la misión de arrebatar las almas más puras de las garras de un mundo que consideraba una antesala del infierno. En sus oraciones, describía la vida terrenal como una prisión de carne corruptible, una enfermedad del espíritu mucho más perniciosa que el cólera que asolaba la ciudad. La muerte natural para ella era una derrota, una mancha. La verdadera salvación, su evangelio pervertido, requería una intervención directa, un acto de caridad suprema, que separara el alma inmaculada de su envase pecaminoso a través del elemento purificador por excelencia, el fuego. El horno no era una tumba, sino un portal. La ceniza no era un resto mortal, sino la quinta esencia de la pureza, un ingrediente sagrado capaz de transmutar la materia y elevar el espíritu. Era una lógica impecable en su demencia, una teología construida ladrillo a ladrillo sobre el cimiento de una fe que había enloquecido. Pero pudo una sola mujer,
por muy carismática y poderosa que fuera su posición, orquestar una atrocidad de tal magnitud en completo secreto. Varela sabía que era imposible. El convento era una comunidad cerrada, un organismo donde cada miembro conocía el pulso y la respiración de los demás. El silencio era por tanto una forma de complicidad. Volvió a los registros de la comunidad, buscando fisuras en el muro de devoción que rodeaba a Sor Eulalia. Encontró anotaciones sobre penitencias severas, impuestas a ciertas novicias por debilidad de espíritu o cuestionamiento de la regla. Encontró traslados repentinos a otros conventos, siempre lejanos y aislados, de monjas que, según las notas al margen, mostraban una melancolía incurable. Eran las disidentes, las almas que no habían podido soportar el peso del secreto, silenciadas con la burocracia eclesiástica, desterradas antes de que su horror pudiera encontrar una voz. La comunidad no era un monolito de fe ciega. Era una estructura de poder donde el miedo y la obediencia eran las herramientas para mantener sellada la cripta del horror. El historiador sintió una oleada de empatía por aquellas mujeres atrapadas, imaginando el terror de una joven novicia al descubrir la verdadera naturaleza del pan sagrado que se le ofrecía en el refectorio. Debían de haber vivido en un estado de pánico constante, atrapadas entre el dogma de la obediencia a su superiora y el grito de su propia conciencia. ¿Cuántas noches pasarían en vela, escuchando los pasos en el pasillo, rezando para no ser la próxima en ser puesta a prueba, en ser invitada a participar en la ceremonia sagrada? El silencio de aquellas monjas no era solo complicidad. Era la expresión de un terror absoluto, la parálisis de quien sabe que cualquier palabra de disenso significaría su propia condena, ya fuera a través del ostracismo, el encierro o algo peor. Sor Eulalia no solo había asesinado niños. Había asesinado el alma de su propia comunidad, convirtiendo un lugar de oración en una prisión de miedo donde cada hermana era a la vez víctima y carcelera de las demás, unidas por un sacramento profano que las manchaba a todas por igual. El análisis de Varela se volvió más granular, más forense, se concentró en el proceso de selección de las víctimas. Volvió a las listas de admisión del orfanato, comparándolas con los registros de defunción y las fechas de las ceremonias del Panis Animarum. El patrón era inequívoco y cruel. Los niños elegidos no eran los más débiles, o los que tenían menos posibilidades de sobrevivir a la plaga, al contrario. Eran siempre los más fuertes, los más sanos, los que habían llegado al convento con las mejillas sonrosadas y una vitalidad que desafiaba la miseria reinante. En una nota al margen del recetario, junto a la lista de ingredientes del pan, Sor Eulalia había escrito: «Solo el cordero más perfecto es digno del altar del Señor». Buscar la luz en sus ojos, la pureza en su risa. No era un acto de piedad para con los enfermos, era un acto de depredación teológica. Buscaba la inocencia en su estado más puro, la vida en su máxima expresión, porque creía que solo una ofrenda tan vibrante y perfecta podía aplacar la ira de su Dios castigador. Era la lógica de los antiguos sacrificios paganos, vestida con el hábito de una monja cristiana. Con esta nueva comprensión, Elías Varela se permitió reconstruir la noche del ritual, no como una especulación, sino como una crónica de hechos deducidos de las pruebas que tenía ante sí. La escena comenzaba en el dormitorio de los niños, un espacio largo y frío, con los pequeños jergones de paja alineados como tumbas en miniatura. La noche elegida sería siempre de luna nueva, una oscuridad que sirviera de manto para sus actos. Sor Eulalia, quizás acompañada por dos de sus monjas de mayor confianza, se movería entre las camas con el sigilo de un espectro. Su elección no sería azarosa. Llevaría semanas observando a su presa, evaluando su pureza, su docilidad, su belleza infantil. El niño o niña seleccionado sería despertado con una caricia suave, con una sonrisa maternal que desarmaría cualquier miedo. Le ofrecería un vaso de leche caliente, endulzada con miel y, Varela estaba seguro, una dosis generosa de láudano. Le susurraría que era un niño especial, elegido por Dios para un sueño bendito, un viaje a un lugar donde no había hambre ni enfermedad. El niño, confiado, bebería el líquido tibio, sus párpados volviéndose pesados, su cuerpo relajándose en los brazos de quien creía su ángel guardián. La procesión comenzaría entonces, un descenso silencioso a las entrañas del convento. La pequeña comitiva, con Sor Eulalia a la cabeza portando al niño adormecido como una piedad invertida,
Se deslizaría por los pasillos de piedra, sus pasos amortiguados por las sandalias de esparto. Las pocas monjas del círculo íntimo la seguirían, portando candiles cuya luz parpadeante proyectaría sus sombras en las paredes, convirtiéndolas en gigantes encapuchados, figuras de una pesadilla febril. El aire se iría enrareciendo a medida que descendían, el olor a incienso y cera de la capilla siendo reemplazado por el olor a humedad, a tierra y al tufo metálico del hollín que emanaba de la panadería. No habría palabras, solo el murmullo rítmico de las oraciones en latín, un mantra que servía tanto para santificar el acto como para ahogar cualquier atisbo de duda o remordimiento que pudiera surgir en los corazones más débiles. Era una coreografía del horror, ensayada y perfeccionada hasta el más mínimo detalle, una liturgia de la muerte. La puerta de la panadería, una pesada plancha de roble con herrajes de hierro forjado, se abriría con un chirrido que resonaría en el silencio como un lamento. Dentro, el calor sería sofocante. El gran horno, alimentado durante horas, rugiría como una bestia enjaulada, su boca anaranjada iluminando la estancia con un resplandor infernal. El niño, ahora en un sueño profundo e inconsciente, sería depositado con una delicadeza casi reverencial sobre una mesa de piedra que hacía las veces de altar. Sor Eulalia, con el rostro iluminado por las llamas, comenzaría la parte final de la ceremonia. Sus oraciones se volverían más intensas, su voz elevándose en un éxtasis místico mientras ungía la frente del pequeño con aceite sagrado. Hablaría de la liberación del alma, del regreso a la pureza primordial, de la transformación del cuerpo mortal en luz eterna. Para las monjas presentes, su abadesa no sería una asesina, sino una santa en pleno acto de un milagro, una intermediaria entre el cielo y la tierra. Varela se estremeció, sintiendo el calor del horno en su propia piel. A pesar del frío del archivo, podía ver la escena final con una claridad insoportable. Sor Eulalia, con la ayuda de otra monja, levantaría el pequeño cuerpo y lo colocaría sobre la gran pala de madera, la misma que usaban a diario para introducir las hogazas de pan. Por un instante, la pequeña figura quedaría suspendida ante la boca del horno, una silueta frágil contra un fondo de fuego devorador. Luego, con un movimiento firme y decidido, el cuerpo sería introducido en las llamas. El golpe seco y metálico de la puerta de hierro al cerrarse sería el único requiem. El fin de una vida. El comienzo de un sacramento profano. Varela imaginó a las monjas arrodilladas rezando con fervor mientras el olor en la panadería cambiaba, el aroma del pan horneándose siendo reemplazado por otro, más denso, más dulce, el olor inconfundible de la carne quemándose, un aroma que ellas, en su delirio colectivo, llamarían el perfume de la santidad. El ritual, sin embargo, no terminaba ahí, el horror tenía un epílogo metódico. Varela encontró en los apéndices del recetario instrucciones precisas sobre cómo proceder después del sacrificio. Tras dejar que el horno se enfriara durante un día y una noche, se debían recoger las cenizas con sumo cuidado y reverencia. No todas las cenizas, solo las más finas, las que se correspondían con los huesos calcinados. Estas cenizas, descritas como el polvo sagrado, se tamizaban y se guardaban en una urna de barro. Y aquí llegaba la culminación de la blasfemia. Una pequeña medida de este polvo, no más que una pizca para no amargar la masa, se añadía a la harina con la que se elaboraría la siguiente hornada del panis animarum. El pan, una vez horneado, se distribuía únicamente entre las monjas del círculo interno durante una ceremonia privada en la capilla. Al consumirlo creían estar participando en un acto de comunión mística, absorbiendo la inocencia del niño sacrificado, purificando sus propias almas a través de un canibalismo simbólico y literal. Elías Varela dejó caer el recetario sobre el pupitre. El sonido del cuero golpeando la madera resonó en el silencio del archivo como un disparo, un punto final a la inocencia del mundo. Se sentía mareado, con el estómago revuelto. El pan de ceniza de las leyendas de su abuela no era una metáfora, era una receta. La superstición de los campesinos no era fruto de la ignorancia, sino el eco distorsionado de una verdad demasiado monstruosa para ser contada de forma directa. Aquellos vecinos que hablaban de un humo de olor extraño, aquellos que susurraban sobre el sabor terroso del pan del convento, no estaban inventando historias para asustar a los niños, estaban describiendo, sin saberlo, los subproductos de un matadero sacramental.
La verdad no solo era más extraña que la ficción, sino infinitamente más depravada. El historiador se dio cuenta de que no había desenterrado simplemente un crimen, sino el origen de un mito, la raíz podrida de una leyenda que había sobrevivido al tiempo porque el horror, a veces, se niega a ser olvidado. El peso de la responsabilidad cayó sobre él con la fuerza de una losa. ¿Qué hacer con una verdad así? ¿A quién contársela? Publicarla sería crear un escándalo de proporciones inimaginables. Una mancha que salpicaría no solo a la memoria de un convento en ruinas, sino a toda la institución de la Iglesia. Pero callar, archivar de nuevo el recetario en la oscuridad, sería convertirse en el último cómplice de Sor Eulalia. Sería permitir que las voces de aquellos niños se apagaran para siempre en el silencio burocrático. Varela se sintió atrapado en una encrucijada moral. Su vida entera se había dedicado a la búsqueda de la verdad histórica, una búsqueda que él siempre había considerado noble y aséptica. Ahora, la verdad que había encontrado era un monstruo vivo que le miraba desde las páginas de un libro encuadernado en piel, exigiéndole una respuesta, un acto de justicia o de cobardía. El polvo del archivo ya no le parecía inerte, le parecía compuesto por las cenizas de aquellos niños, y sentía que lo estaba asfixiando lentamente. La figura de Sor Eulalia lo perseguía. Intentaba imaginar su rostro, no como el de una bruja de cuento, sino como el de una mujer real, consumida por su fe. ¿Sentiría alguna vez una punzada de duda? ¿Vería en los ojos del niño que iba a sacrificar un reflejo de su propia humanidad perdida? Varela, releyendo sus escritos más íntimos, llegó a la aterradora conclusión de que no. Su fe era un escudo perfecto, una armadura que la hacía impermeable a la compasión y al remordimiento. Cada acto estaba justificado, cada muerte era una victoria. En su mente ella no era la verdugo, sino la partera que ayudaba a las almas a nacer a la vida eterna. Esta convicción absoluta era, para Varela, el núcleo más profundo del mal que había descubierto. No la maldad que nace del odio o la codicia que es de alguna manera comprensible, sino la maldad que nace del amor pervertido, de la certeza absoluta de estar haciendo el bien. Es un mal que no tiene fisuras, que no duda de sí mismo, y que por tanto es capaz de las mayores atrocidades con la conciencia limpia y una sonrisa piadosa en los labios. El historiador se dio cuenta de que la historia del convento de las Santas Llagas no era solo una crónica de asesinatos en serie, sino una parábola aterradora sobre los peligros del fanatismo y la facilidad con que la fe puede convertirse en una ideología de la muerte. Sor Eulalia y su círculo no eran demonios. Eran seres humanos que, acorralados por el miedo a la plaga y a un Dios que percibían como iracundo, habían decidido tomar la justicia divina por su mano, convirtiéndose en aquello que más temían. Habían construido su propio cielo privado sobre una montaña de huesos infantiles, y lo habían llamado salvación. Varela sintió un profundo cansancio, un agotamiento del alma que iba más allá de la falta de sueño. Había pasado su carrera estudiando las complejidades de la historia, pero nada lo había preparado para la simple y brutal verdad que había encontrado, que el infierno no es un lugar de fuego y azufre, sino un espacio en la mente humana donde la certeza absoluta ha extinguido por completo la luz de la duda. La luz del día comenzaba a declinar, tiñendo el archivo de tonos anaranjados y sangrientos. Varela sabía que su tiempo en el convento estaba llegando a su fin. Las excavadoras llegarían pronto, y con ellas el ruido del progreso que pretendía sepultar el pasado bajo una capa de hormigón y normalidad. Pero él sabía que no sería tan fácil. El mal que había anidado en aquellos muros había dejado una impronta, una energía residual, que no se podía demoler con maquinaria pesada. Los susurros de los que hablaban los lugareños, el olor a pan quemado después de la lluvia, no eran simples supersticiones. Eran el eco de un trauma, la cicatriz que el horror había dejado en el tejido mismo del lugar. El convento podía ser derribado, pero la historia, ahora que él la conocía, se negaba a morir. Era una historia que exigía ser contada, no como una leyenda para asustar, sino como una advertencia, un recordatorio de que los monstruos más terribles son a menudo aquellos que creen ser santos. Elías Varela recogió sus notas, el recetario y las copias de los registros con un cuidado casi litúrgico. Cada papel parecía pesar una tonelada. Sentía que no estaba simplemente guardando documentos, sino que estaba recogiendo los restos dispersos de unas vidas robadas, tratando de darles, un siglo y medio después, la dignidad de una verdad reconocida.
Mientras cerraba su maletín, un último pensamiento lo asaltó, una pregunta que sabía que lo atormentaría por el resto de sus días. Si las monjas consumían el pan para absorber la pureza de los niños, ¿qué pasaba con el alma de esos niños? ¿Ascendían realmente al cielo como creía Sor Eulalia en su delirio? ¿O quedaban atrapadas en la tierra, ancladas al lugar de su aniquilación, sus pequeños fantasmas condenados a vagar por las ruinas, esperando que alguien, algún día, escuchara su historia y les devolviera sus nombres? Miró por última vez la sala del archivo, ahora sumida en la penumbra, y tuvo la certeza de que no estaba solo. El silencio estaba lleno de presencias que lo observaban, y en sus oídos, creyó oír el llanto ahogado de un niño. Su trabajo en el convento de las Santas Llagas había terminado, pero su verdadera tarea apenas comenzaba. Tenía que dar testimonio. Tenía que convertirse en la voz de los sin voz, en el cronista de un crimen que la historia había intentado borrar. Salió del archivo y caminó por los pasillos oscuros por última vez. Cada sombra parecía moverse, cada corriente de aire sonaba como un susurro. Al llegar a la puerta principal, se detuvo y miró hacia atrás, hacia la oscuridad del interior. Ya no veía un edificio en ruinas, sino un mausoleo, una tumba colectiva disfrazada de casa de Dios. El sol se había puesto por completo, y el convento era de nuevo una silueta negra contra el cielo. Pero ahora, para Varela, esa oscuridad no era la ausencia de luz, sino la presencia palpable de un mal que se negaba a desaparecer. Un mal que, sabía, se llevaría consigo para siempre, atrapado en las páginas de su informe y en los rincones más oscuros de su propia memoria. El historiador encendió el motor de su viejo coche, y el sonido profano del motor rompió el silencio sagrado de la noche. Mientras se alejaba por el camino de tierra, vio por el retrovisor la silueta del convento menguar hasta desaparecer. Pero sabía que nunca desaparecería del todo de su vida. Había ido allí buscando cerrar un capítulo de su carrera, y en su lugar, había abierto un libro prohibido cuyas páginas seguirían pasando ante sus ojos cada noche antes de dormir. Se había enfrentado a la verdad que se escondía tras la leyenda del pan de ceniza, y esa verdad tenía el sabor amargo de la inocencia quemada y la fe corrompida. El legado de Sor Eulalia no era de santidad, sino de un hambre insaciable, un hambre de almas que, temía Varela, aún no se había saciado del todo y seguía esperando, paciente en las ruinas de su reino de piedra. El informe que Elías Varela comenzó a escribir esa misma noche no sería un documento académico frío y distante, sería un exorcismo. Cada palabra que tecleaba era un intento de expulsar los fantasmas que se habían adherido a su alma en aquel convento. Describió con una precisión febril cada documento, cada conexión, cada inferencia lógica que lo había llevado a la verdad. Transcribió la receta del Panis Animarum, y las oraciones que la acompañaban, sintiendo que cada letra que escribía era una profanación. Dibujó un mapa de la panadería, marcando el lugar exacto donde había encontrado los fragmentos de hueso. No estaba simplemente redactando un informe, estaba construyendo un monumento de papel y tinta para las víctimas, un último acto de recuerdo contra el poder devorador del olvido. Mientras escribía, la figura de Sor Eulalia parecía flotar a su lado, observándolo por encima del hombro, su rostro una máscara de piedad y reproche. Varela se dio cuenta de que el verdadero horror no era solo el acto del asesinato, sino la perversión del lenguaje y de los símbolos. La abadesa había tomado los elementos más sagrados de su fe, el pan, el sacrificio, la purificación, la salvación, y los había retorcido hasta convertirlos en herramientas de una maquinaria de muerte. Había creado un universo moral paralelo donde el asesinato era caridad, y el canibalismo era comunión. Era una manipulación tan profunda, tan total, que Varela se preguntó cuántas otras verdades terribles podrían estar escondidas a plena vista, disfrazadas con el lenguaje de la virtud y la devoción en los rincones olvidados de la historia. El ritmo de su escritura se aceleró, impulsado por una urgencia casi maníaca. Tenía que sacar la historia fuera de él antes de que lo consumiera por completo. Las palabras fluían, formando párrafos densos y cargados de una atmósfera opresiva, como si el propio aire del convento se hubiera filtrado en su estudio. Describió el silencio de las otras monjas, la firma impasible del doctor Morales, las cartas de los padres llenas de una esperanza que, en retrospectiva, resultaba desgarradora. Estaba tejiendo una telaraña de hechos y pruebas, una red diseñada para atrapar a un fantasma,
para arrastrar a Sor Eulalia desde su pedestal de santidad y exponerla a la cruda luz de la verdad que él había desenterrado. Sabía que se enfrentaría a la incredulidad, a la negación, al deseo institucional de enterrar el escándalo. Pero no le importaba. Se lo debía a los niños. Al llegar a la parte del informe donde reconstruía la ceremonia final, Varela tuvo que detenerse. La náusea volvió a subirle por la garganta. La imagen del niño en la pala de madera, suspendido ante la boca del horno, estaba grabada a fuego en su mente. Era la imagen que encapsulaba todo el horror. La colisión brutal entre la inocencia más frágil y el fanatismo más absoluto. Se levantó, y fue a la ventana, buscando aire. La noche estaba tranquila, las estrellas brillaban con una indiferencia cósmica. Pero para Varela, el mundo había perdido su inocencia para siempre. Ahora, en cada acto de fe, en cada muestra de devoción, vería la posibilidad de la sombra, el germen de la perversión que había florecido de forma tan monstruosa en el convento de las Santas Llagas. Volvió a su escritorio con una nueva determinación. No se limitaría a presentar los hechos, su informe terminaría con una reflexión, una advertencia. Escribiría sobre cómo el miedo a la enfermedad, a la muerte, a un Dios airado, puede convertirse en un catalizador para la monstruosidad. Escribiría sobre cómo las comunidades cerradas, aisladas del mundo, pueden convertirse en caldos de cultivo para ideologías tóxicas, donde una sola voluntad carismática y demente puede arrastrar a todo un grupo al abismo. La historia de Sor Eulalia no era un caso aislado y anómalo. Era un ejemplo extremo de una dinámica humana que se había repetido a lo largo de la historia y que, temía, se repetiría de nuevo. El mal no era una fuerza externa, era una posibilidad latente dentro de la propia naturaleza humana, esperando las condiciones adecuadas para germinar. Finalmente, tras horas de escritura ininterrumpida, Varela escribió la última frase. El informe estaba completo. Era un documento terrible y exhaustivo, una acusación irrefutable lanzada desde el pasado. Lo imprimió y lo apiló sobre su escritorio. El montón de páginas parecía un pequeño túmulo, una tumba de papel para un secreto que se había negado a permanecer enterrado. Se sintió extrañamente vacío, como si al escribir la historia, una parte de él se hubiera quedado atrapada en ella para siempre. Apagó la luz de su estudio y se quedó en la oscuridad, escuchando el silencio de su casa. Pero el silencio ya no era pacífico. Ahora estaba poblado por los ecos de una panadería en un sótano, por el murmullo de oraciones en latín y por el sonido final y metálico de una puerta de hierro cerrándose sobre un mundo de inocencia. Usted ha escuchado la verdad de hoy. Si no se une a nosotros, esta verdad continuará rondando a los desprevenidos. Inscríbase, active la campana y comparta, antes de que el próximo secreto lo encuentre desprevenido. El informe que el Dr. Varela presentó a la diócesis fue una obra de una meticulosidad escalofriante, un descenso a los infiernos guiado por la luz fría de la razón académica. Más de 200 páginas que detallaban cada hallazgo, cada conexión, cada inferencia lógica, uniendo los hilos invisibles que conectaban la piedad de una abadesa con la ceniza de los niños. Incluía análisis caligráficos que demostraban sin lugar a dudas la autoría de Sor Eulalia, estudios comparativos de los registros que exponían la coreografía de la muerte, la transcripción completa del recetario del Panis Animarum, y fotografías en blanco y negro, granuladas y fantasmales, de los fragmentos de hueso encontrados en las grietas del horno. Era una acusación irrefutable, lanzada desde el pasado, contra una mujer cuya estatua, en algunas capillas rurales, aún era venerada. La respuesta de sus superiores fue el silencio. Un silencio administrativo, pesado y definitivo como la losa de un sepulcro. Semanas después, recibió una carta escueta en un sobre con el sello del obispado. El papel era de un gramaje insultantemente fino, la tinta de la máquina de escribir, impersonal y fría. Su informe había sido revisado. Se le agradecía su diligencia, pero se concluía que sus hallazgos eran especulaciones macabras basadas en pruebas circunstanciales y la interpretación subjetiva de un texto de naturaleza alegórica. La Iglesia, como institución milenaria, no podía mancillar la memoria de una de sus siervas más devotas basándose en lo que calificaron de un cuento gótico elaborado con celo excesivo.
El informe de Varela, la obra de su vida y la tumba de su paz, fue clasificado, archivado en una sección de acceso restringido del archivo diocesano, condenado a acumular polvo junto a otros secretos incómodos, a otras verdades que la institución había decidido que el mundo no estaba preparado para conocer. La verdad, una vez más, era enterrada bajo el peso de la reputación y el miedo al escándalo, una segunda muerte para las víctimas, esta vez bajo el sudario de la burocracia. Poco después, las excavadoras llegaron al convento de las Santas Llagas, como bestias de hierro convocadas para devorar el esqueleto de piedra de un monstruo olvidado. Sus motores rugieron, rompiendo un silencio que había durado más de un siglo, y sus mandíbulas de acero mordieron los muros que habían presenciado tanto horror. La demolición fue un acto de una violencia brutal y necesaria, un exorcismo mecánico. Los muros que habían contenido los susurros de las oraciones y los gritos ahogados de los sacrificios, cayeron con un estruendo sordo, levantando nubes de un polvo denso y gris que parecieron exhalar un último suspiro colectivo. Pero el mal no es tan fácil de demoler. Los obreros de la construcción, hombres rudos y poco dados a la fantasía, pronto empezaron a quejarse. Se negaban a trabajar en el turno de noche, incluso con el plus de peligrosidad. Hablaban de susurros que parecían surgir de los cimientos recién excavados cuando el viento soplaba del norte, de sombras fugaces con forma de niño que danzaban a la luz de los focos de trabajo, desapareciendo en cuanto se giraban para mirarlas. Un capataz juró haber percibido un olor inconfundible a pan quemado una noche sin lluvia, un olor tan intenso que le provocó náuseas y le obligó a abandonar la obra. Las quejas se multiplicaron hasta que la empresa constructora, para evitar un motín, canceló los turnos nocturnos. El mal no había sido destruido, simplemente se le había echado tierra encima. Pero sus raíces eran profundas, y seguían aferradas a aquel pedazo de tierra maldita. Sobre las ruinas profanadas y los cimientos removidos, se alzó un complejo residencial. Apartamentos de ladrillo claro, con amplios ventanales y jardines comunitarios donde ahora jugaban otros niños. Una capa de modernidad y normalidad extendida sobre una fosa común. Sin embargo, la memoria de un lugar no reside solo en sus piedras, sino en el alma de la gente que vive a su alrededor. Los habitantes más ancianos de la zona, aquellos cuyas abuelas les habían contado la leyenda del pan de ceniza, miraban el nuevo edificio con una desconfianza atávica. Y entonces, comenzó un ritual extraño y silencioso. Alguien, una noche, dejó una pequeña hogaza de pan casero junto a la valla del complejo. A la mañana siguiente, había desaparecido. Pronto, otros siguieron el ejemplo. Pequeñas ofrendas de pan, a veces acompañadas de un juguete de madera o una flor silvestre, comenzaron a aparecer regularmente junto a la verja. Nadie hablaba de ello, nadie lo organizaba. Era un acto instintivo, un eco del folclore, un gesto de una comunidad que, sin conocer la verdad detallada que Elías Varela había desenterrado, sentía en lo más profundo de su ser que en aquel lugar había almas que todavía tenían hambre, una tristeza que ni el hormigón ni el tiempo habían logrado saciar. Era la prueba de que un secreto, por muy profundo que se entierre, sigue respirando bajo la tierra, esperando que alguien se incline para escuchar. Elías Varela nunca volvió a ser el mismo. La jubilación que había anhelado como un puerto de paz, se convirtió en un exilio interior, en una celda cuyas paredes estaban tapizadas con las imágenes de su descubrimiento. Desarrolló una aversión visceral al olor del pan recién hecho. Lo que para el resto del mundo era el aroma del hogar y el sustento, para él era el perfume de la muerte, el olor del horno de la panadería del convento. Las noches eran lo peor. En el silencio de su estudio, rodeado de los libros que antes habían sido su único consuelo, a veces creía oír el llanto ahogado de un niño, un sonido tan débil que podía confundirse con el crujido de la madera de la casa, pero que él sabía que provenía de un lugar mucho más profundo y oscuro. Su propia memoria. Su informe, esa copia que guardaba bajo llave en su escritorio, se convirtió en su obsesión y su tormento. Lo leía una y otra vez, no como un historiador que revisa su trabajo, sino como un penitente que recita su culpa, como un hombre que se ve forzado a mirar una y otra vez la escena de un crimen del que se siente el único testigo. Su búsqueda de la verdad, el propósito de toda su vida, le había costado la paz. Había desenterrado el secreto, sí, pero el secreto, a cambio, lo había enterrado a él en vida. La historia del convento de las Santas Llagas se había transformado.
Había dejado de ser una simple leyenda local para convertirse en una verdad documentada y negada, lo que le confería el poder indestructible de los mitos. El pan de ceniza ya no era solo un cuento para asustar a los niños desobedientes, era el nombre de un horror real, un sacramento profano cuya receta Elías Varela podía recitar de memoria en sus noches de insomnio. El historiador se había convertido, a su pesar, en el último guardián de la memoria de aquellas víctimas sin nombre, en el cronista de un crimen que la historia oficial había decidido borrar. Y ahora, a través de esta narración, ese conocimiento se ha transmitido. Ya no reside únicamente en la mente torturada de un anciano archivero, o en un legajo olvidado en un sótano vaticano. La historia ha sido contada. El secreto ha sido liberado de su prisión de papel y silencio, y ahora viaja por el aire, buscando oídos que la escuchen, mentes que la comprendan. Y con esa liberación, surge la pregunta más inquietante de todas. Al contar esta historia, al arrancar los nombres de las víctimas del olvido, y exponer la monstruosa piedad de Sor Eulalia, ¿qué hemos desatado realmente? ¿Hemos ofrecido por fin paz a esas almas infantiles, dándoles el reconocimiento que se les negó, permitiéndoles por fin descansar? ¿O hemos hecho algo mucho más peligroso? ¿Y si el alma de un niño, cuya inocencia fue consumida de una forma tan literal y terrible, no puede abandonar el lugar de su aniquilación? ¿Y si su esencia queda atrapada, no en los muros de piedra sino en la propia historia de su final? Al escuchar esta crónica, al permitir que el horror del panis animarum entre en nuestra conciencia, quizás no estamos liberando a las víctimas. Quizás sin saberlo simplemente estamos invitando a su hambre eterna, a su tristeza infinita, a sentarse a nuestra propia mesa. La historia ha sido contada, el pan está servido. Y el silencio que sigue ahora, en su hogar, ya no es el mismo de antes. Usted ha escuchado la verdad de hoy. Si no se une a nosotros, esta verdad continuará rondando a los desprevenidos. Inscríbase, active la campana y comparta, antes de que el próximo secreto lo encuentre desprevenido.